lo que dicen todos los manuales de dialectología, lo dicen todos, ya que esto implica una falsa relación histórica entre cada una de estas variedades y el español. Esto es, se refiere al español, esto es la lengua estándar que tuvo su origen en el dialecto de Burgos, transferido más tarde, con modificaciones, a Toledo, durante la Reconquista, y finalmente codificado después como la lengua de Castilla y posteriormente del Estado español. Tercera paradoja. El modelo de referencia para determinar los rasgos dialectales procede de un dialecto determinado. O sea, que son rasgos dialectales de dialecto. O sea, un absurdo. La lengua resulta ser dialecto. Lengua española, aquí me refiero a otro manual que es un manual de referencia para todos los que estudiamos sintaxis, es el Fundamentos de Sintaxis Formal de Bosque y Gutiérrez Schack. Dice así: parece entenderse por español, pero claro, cuando dice, no, es que, entonces, esto es un dialecto del español, bien, no me interesa lo del dialecto, me interesa lo del español. ¿De qué español? Exactamente, ¿de qué dialecto esto? Entonces dicen estos autores, con toda la razón del mundo, parece entenderse por español el español estándar actual, pero también podría ser el conjunto de todas las variantes que esta lengua permite y ha permitido a lo largo de su historia y a lo ancho de su extensión geográfica. Este último es un concepto difícil de interpretar, más aún de evaluar en la investigación gramatical, y no solo por el hecho evidente de que esta información no está disponible para nadie. Es más importante resaltar que tal suma de subsistemas contiene pautas sintácticas mutuamente excluyentes. No existe ningún español homogéneo porque está lleno de pautas sintácticas, y no solo sintácticamente, sino, como vamos a ver, fonológicamente y morfológicamente excluyentes. Lengua española, sabemos que algunos esquemas eran posibles en alguna etapa del idioma. Algunos esquemas que eran posibles en la etapa del idioma, y luego dice, dejaron de serlo en otra porque no encajaban en estructuras formales no configuradas antes. Lo mismo cabría decir de algunas opciones dialectales. Los sistemas gramaticales no se articulan, pues, sumando o superponiendo conjunto de variantes. Esto lo dicen unos científicos que estudian el lenguaje de la lengua española desde el punto de vista científico, y dicen esto. Pues a esto me remito. Cuarta paradoja. La lengua que se supone que se realiza en diversas variedades dialectales no existe. No existe como tal lengua, existe como un concepto que, bueno, pero que no es una lengua. O sea, la lengua española no es una lengua, ¿no? La lengua española entendida en este sentido, como el conjunto de todas las variedades, de todos los sitios, no existe. También vale para la lengua inglesa, para la lengua china, para todas las lenguas, para todas esas cosas que llamamos lenguas y que a veces comparamos con otras cosas que llamamos dialectos o hablas, y bueno, eso, las lenguas son estas, los demás son dialectos, variedades. Norma culta y dialectos, y aquí viene ya lo peor. Dialectología prescriptiva españolista. El español es un sistema lingüístico. Estos son los presupuestos esenciales de la dialectología prescriptiva españolista. Digo españolista y no española por una razón, porque no quiero incluir toda la investigación que se hace en España sobre dialectología, no necesariamente está incluida aquí, no la quiero incluir, entonces por eso pongo lo de españolista. Son aquellas investigaciones que son las más, que están dominadas por esta ideología. El español, dice, es un sistema lingüístico homogéneo y común que se realiza en diversos dialectos. ¿Por qué no dialectos? Es una errata, pero bueno, son dialectos. ¿Por qué no? Las hablas dialectales son aquellas que varían respecto de una norma culta establecida y derivada de la lengua culta, sobre todo en su variedad estándar escrita. Esa es como se determina lo que es. Esto no se puede hacer. Y esto no se puede hacer porque la norma culta y la variedad culta y la lengua estándar es posterior a la diversidad dialectal, la llamada diversidad dialectal. Tú no puedes poner como norma para estudiar descriptivamente la variación lingüística de una lengua una cosa que se ha establecido a posteriori y además sobre la base de una de esas propias variedades que quieres estudiar. Ni las hablas ni los dialectos del español son sistemas lingüísticos autónomos descriptibles en sus propios términos. Hay que describirlos, pero de acuerdo con, teniendo como referencia la norma culta. Entonces, este dialecto, bien, pues este dialecto
es como la norma culta, pero lo que no es como la norma culta, y como tiene cosas que no son como la norma culta, pues entonces ya es dialecto. Esto es un disparate científico. O sea, sencillamente, esto no es admisible. No es admisible, yo no lo admito, por lo menos. ¿Cómo sé que toda dialectología en la que aparezcan estos términos es prescriptiva, no descriptiva? Y en todos los manuales que he consultado aparecen, o en casi todos. Términos que son inconcebibles sin una referencia a una norma culta, que son vulgarismo, dialectalismo, habla no dialectal, formal, ilustrada, culta, cuidada, y habla dialectal, informal, vulgar, inculta y descuidada. Todo descripción dialectológica que haga referencia a estos términos implica una subyacente ideología prescriptiva, no descriptiva. Bien, vamos a poner un ejemplo. La lengua española en su geografía, que bueno, pues es una persona a la que, por cierto, a veces se han confundido conmigo porque nos apellidamos igual, Moreno, y gente que no me conoce dice, hombre, estuvimos en el Amazonas. Digo, no, perdón, yo no he estado en el Amazonas. Ese habrá sido el otro Moreno Fernández. Entonces, bueno, él es un investigador no solo de la dialectología, sino también de la sociolingüística. Y he tomado la edición del año 2020 de su libro, La lengua española en su geografía, y aparecen cosas como esta. Pues hay de todo, desde hablantes cuidadosos hasta hablantes más descuidados. El habla menos culta, el español inculto, hablantes de escasa cultura. El voseo pronominal no se refiere a Argentina, pero bueno, es igual. El voseo pronominal se lo utiliza, me da igual a quién se refiera, me da igual, esto de hablantes de escasa cultura. Bien, a mí esto me resulta extremadamente ofensivo, porque un lingüista tiene que saber que las lenguas humanas han sido elaboradas a lo largo de milenios por estas personas que llaman descuidadas, incultas y analfabetas. ¿Quién ha creado las lenguas germánicas, las lenguas eslavas, las lenguas romances, las lenguas sino-tibetanas? ¿Quién nos ha creado? ¿Una casta de gente cultísima que ha propuesto cómo son estas lenguas? No, la creó la gente llamada... A mí me resulta extremadamente ofensivo, sobre todo en mi sensibilidad como lingüista, que se hable de hablantes incultos, de hablantes descuidados, de hablantes... Claro, esto podría tener sentido, y aún así tampoco lo tendría desde el punto de vista sociolingüístico, pero oye, en sociolingüística hay instrumentos que no son tan insultantes, porque se puede poner personas que no tienen educación primaria, educación secundaria. Bueno, yo puedo utilizar algún tipo de criterio más o menos objetivo, pero ¿qué es una persona inculta? Es que estamos moviéndonos en un terreno realmente ideológico y absolutamente deleznable. Yo esto no lo puedo soportar. O sea, es que no lo puedo soportar. Es una cosa que... Español de América y dialectología españolista. Ahora vamos a ver aplicaciones de esto. Hay un manual de dialectología hispánica que yo analizo en el libro que acabo de terminar sobre esta cuestión. Analizo 3 manuales, que son el de Zamora Vicente, que es el que yo estudié en la carrera, el de Zamora Vicente, el de Manuel Alvar, en 2 tomos, y este que ha salido antes de Francisco Moreno, ¿no? Que es colega mío de allí de España. Bien. Entonces, fijémonos en la introducción a el manual, en el volumen de Español de América, dice lo siguiente, Alvar: no hay lingüista con un mínimo de solvencia que no lo repita hasta el agotamiento. No hay más que un español. Es absolutamente falaz distinguir esta realidad única en 2 mundos opuestos, América y Europa. Nos permite entendernos y tal. Y luego sigue: la lengua, el habla y la posibilidad de establecer... Bueno, cito a Alvar porque Alvar es una autoridad en España, no sé si en América también, pero vamos, en España es una autoridad prácticamente indiscutible dentro, y me parece muy bien, es un gran maestro y todo, me parece estupendo, yo eso no lo critico, pero lo cito por esto. La lengua y el habla y la posibilidad de establecer una norma única. Ya empezamos con una norma única, ya estamos saltando de esto a la norma única. Creo que
en un consenso silencioso y democrático estamos todos de acuerdo en la lengua literaria. Ya hemos pasado a la lengua cultivada. Pero vamos a ver, en un manual de dialectología no se puede hablar de la lengua literaria. No se puede hablar. No es la referencia a la lengua literaria. Que está muy bien, la lengua literaria me parece fantástica. O sea, yo no estoy diciendo que la lengua literaria... Pero yo digo que en un manual de dialectología descriptiva la lengua literaria no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. Entonces habla de Vargas Llosa, García Márquez, Carpentier, la que hace americanos a Valle Inclán, Unamuno, bueno, muy bien. Luego dice los madrileñismos de Don Ramón, bien. Pero luego dice, las hablas populares, digo, hombre, por fin, ya se va a introducir en lo que es el objeto de la dialectología, lo que llama las hablas populares, que para mí son las lenguas naturales de pleno derecho. Plantean otras cuestiones, pero no dice cuáles. Y enseguida, es largo el párrafo, por eso lo he tenido que cortar, más que nada para que se pueda ver, porque yo prefiero las diapositivas que se puedan leer desde todos sitios. Entonces tengo que cortar. Durante muchísimos años hemos trabajado en el proyecto coordinado sobre el habla culta del mundo hispánico. Sale Ramón, que yo creo que es este de aquí, ese que salía ahí, no sé por qué aparece ahí. Bueno, se ha establecido la norma culta panhispánica, ya estamos otra vez. Habla del habla popular, pero enseguida otra vez la norma culta panhispánica, que es otra cosa, que es una cuestión cultural, que no tiene nada que ver con la diversidad lingüística, lo más opuesto al fantasma de la escisión. Fijaos, escisión, fragmentación, aquí está esa interpretación falsa del curso de Saussure cuando dice que abandonada a sí misma la lengua acaba fraccionándose porque claro, no la cuidamos y se rompe. Me apresuro a decir, no hay español de España y otro de América, sino muchos españoles, hombre, a ambos lados del mar. Con esta cuestión adquiere un carácter relativo a una gramática. No hay mejor lengua, según hemos visto, sino una lengua de todos. Ahora dice que hay una solo. Primero ha dicho que hay varios, que solo entonces adquiere la dignidad de mejor, cuando nos integramos en ella y creamos el sistema de sistemas, que es el español general. Quinta paradoja. Hay una sana lengua española, pero hay muchos idiomas españoles. ¿En qué quedamos? La paradoja de Bosque, esta paradoja fue la que me ha llevado a hacer esta exposición y también el libro que he hecho sobre el tema, que también aparece en el libro de Fundamento de Sintaxis Formal. En España se produce a menudo una paradoja raramente advertida. Es habitual explicar el español de América en los cursos universitarios de dialectología, mientras que el español de España se desarrolla en las demás asignaturas. Lo cierto es que algunas de las variantes que se estudian en esos cursos de dialectología son mayoritarias en la lengua española, incluso en registros formales. Eso sobra. Lo de los registros formales a mí me sobra, pero bueno, yo respeto a los autores que ponen registros formales que lo pongan. Me parece bien, ¿no? Digo, al presentarlas en dichos cursos como variantes dialectales, se interpretan indirectamente como opciones marcadas, frente a otras variantes de la lengua general que resultan ser en cambio minoritarias. Sexta paradoja, un 90% de hablantes del español habla variedades dialectales del español peninsular. Esto es un disparate, pero es lo que se deduce. El español de Argentina y la dialectología españolista. 10 minutos, perfecto. Sí, porque además me interesa... Bueno, aquí he hecho un pequeño chiste. En Argentina se osesea, se vocea y se agarrea. Esto de la agarrea viene porque oí una conversación en Madrid, en una estación de tren, en Chamartín, un señor que estaba enseñando y dice, me preguntaron ¿dónde puedo agarrar un bus? Y yo le contesté, no lo agarres, súbete a él. Entonces, claro, lo mismo que es absolutamente ridículo decir que en Argentina se agarrea, sería también ridículo decir que en España se cojea. Claro, porque aquí lo que pasa es que no es que una palabra que en España significa una cosa, aquí significa más cosas que lo que significa en España, no. Es que los elementos léxicos se estructuran en campos léxicos,
que forman un sistema de campos léxicos, y resulta que el sistema de campos léxicos de aquí, o de algunas de las variedades de aquí, es distinto al sistema de campos léxicos. Pero esto no lo puede admitir la dialectología prescriptiva, porque esto supondría que estamos ante dos sistemas lingüísticos distintos. Entonces lo que se trata de decir, bueno, es que en la Argentina se usa esto, que se usa en España, pero se añaden argentinismos, ¿no? El concepto de argentinismo es también una absoluta estupidez. Se sesea en Argentina y se gosea. Bien. Esto ya es el colmo. El Diccionario Panhispánico de Dudas es el mejor manual que conozco de colonialismo lingüístico españolista. Es un manual perfecto del colonialismo lingüístico españolista. Fijémonos cómo define el seseo. Consiste en pronunciar las letras C. Las personas que han dicho esto saben perfectamente que las letras no se pueden pronunciar. Las letras no se pronuncian. Las letras no se pueden. Se pueden escribir, se pueden leer, pero pronunciar no. Se pronuncian los sonidos, las letras no, pero bueno, es igual. Consiste en pronunciar las letras C ante I y Z con el sonido que corresponde a la letra S. Es decir, fijaos, aquí está la siguiente trampa ideológica. Como todos compartimos el mismo sistema de escritura, todos tenemos el mismo sistema fonológico, lo cual es falso. En un sistema de escritura no condiciona que solo exista un sistema fonológico. Entonces viene aquí el ejemplo, con el ejemplo ya realmente es terrible, porque dice, ejemplo, cierto, que está puesto en caracteres fonéticos. Cierto, si esto lo lee una persona normal, bueno, normal por si lo lee una persona normal me refiero al número de personas que sobrepasa, normal, leería, ejemplo, cierto por cierto, cereza por cereza. No tiene el menor sentido, esto es una cosa que no tiene absolutamente el menor sentido. Claro, lo que hay que hacer, según la academia, es cierto por cierto, es decir, es que hay que cambiar de sistema fonológico. Me obligan, es decir, que hay que pronunciar como pronuncio yo. Claro, poniéndolo así en plan personal, pero bueno, es que es ridículo. Es que esto es ridículo. Esto es ridículo. No existe el seseo. Existió en el español antiguo, en el castellano antiguo, unos procesos de reestructuración de las sibilantes que dio lugar a tres sistemas diferentes. Uno con S, otro con Z y otro con S y Z. O sea, tres sistemas distintos. Pero eso ocurrió en el pasado, en el presente nadie sesea. Es tan absurdo decir esto como decir que en español se diptonga. Porque claro, en latín se decía bonum, y nosotros decimos bueno. ¿Diptongamos? ¿Diptongamos? ¿El español diptonga? No, el español no diptonga. Hay un proceso histórico de diptongación, pero... Y luego en la gramática, la nueva gramática de la lengua española, en la parte de fonética, se dice que el seseo, cuando falta la Z, la interdental fricativa sorda, es un subsistema. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que yo tengo el sistema completo y ustedes tienen un subsistema? Pero qué barbaridad es esta. Es decir, aquí estamos utilizando subsistema en sentido de subordinación, es decir, en un sentido político. ¿Quién iba a pensar que en fonología iba a haber ideología? Pues en fonología hay ideología, y pura y dura. No es un subsistema, es un sistema distinto. En el estructuralismo sabemos que cuando comparamos dos sistemas, uno tiene un fonema y otro no tiene ese fonema, son dos sistemas distintos. Las relaciones se reestructura todo, son dos sistemas distintos. No porque se escriba igual son el mismo sistema, lógicamente. Cierto por cierto, cereza por cereza. Es absurdo, no tiene menos sentido. Con el gloseo pasa exactamente lo mismo. Con el gloseo pasa, evidentemente, hubo un proceso histórico del castellano del siglo XVI y tal, que bueno, que se reestructuraron los pronombres, pero claro, es que en argentino no se glosea. Existe un sistema pronominal diferente al que tenemos en la península. Y existe un sistema de conjugación verbal diferente, no totalmente diferente, pero diferente al que usamos en España. Dice, el gloseo pronominal consiste en el uso de vos como pronombre de segunda persona de singular en lugar de tú. ¿Pero cómo que en lugar de tú? No hace en lugar de tú. O sea que ellos lo hacen